Traducción de Radio Blast. El título de hoy ¿Es una buena idea montar una villa como refugio? Dice la hermana Ángela. Vamos a la pregunta del hermano Pablo. Buenas noches, hermano Giuseppe y hermana Ángela. Soy Pablo, marido y papá de 4 hijos pequeños. Supe de ustedes desde hace ya 2 meses y desde entonces sigo sus enseñanzas. Quiero pedirles un consejo de cómo prepararnos en los tiempos duros que llegarán. Obviamente lo primero es estar en la gracia del Señor, pero además de esto quisiera crearme un plan B, donde pueda refugiarme con mi familia en caso de necesidad. Junto con un grupo de familias italianas, estamos tratando de comprar un terreno en Costa Rica para crear una villa en un lugar seguro de los peligros que están por llegar. Sin embargo, también Sudamérica podría ser una solución interesante, sobre todo si estuviera cerca de una comunidad cristiana. Dice el hermano Giuseppe, ustedes son una comunidad cristiana. Nosotros tenemos iglesias en las casas, comunidad en las casas. Nuestra iglesia es hecha de tantas pequeñas iglesias en las casas. 2 personas son una iglesia, son una comunidad. Cuando lleguen a ser más de 8 personas, o sea, 9 o 10 personas en adelante, divídanse y formen 2 grupos. Hasta 8 son una comunidad. Cuando lleguen a ser más de 8, divídanse y formen otro grupo, para que no llame la atención cuando llegue el anticristo. Ustedes lo entenderán cuando esto suceda. Ahora no lo entienden, pero lo entenderán. Lo importante es entrenarse con grupos pequeños. No miren las iglesias tradicionales medio muertas, donde tienen cientos y miles, son medio muertas, vigiladas por la tradición. Estén lejos de ellos, de esos dinosaurios espirituales que no van para ningún lado. Continúa a leer la hermana Ángela la pregunta del hermano Pablo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo me pueden aconsejar? Les agradezco y que Dios los bendiga. Pablo. Continúa el hermano Giuseppe. Que Dios te bendiga, Pablo. Bueno, yo puedo hablar a título personal. Cada uno debe orar y decidir según su propia fe. Yo puedo dar pequeños consejos, pero ustedes deben ir a la presencia del Señor y preguntar al Señor. Nosotros ya hemos tenido que cambiar diferentes naciones aquí en Sudamérica. Cada uno puede tener exigencias diferentes, deseos diferentes. El hecho de trasladarse en Sudamérica no es una garantía, porque aquí está el diablo como en todas partes. Solamente que aquí la vida es diferente. Todo va lento y tranquilo. Aquí es más fácil arreglárselas que en la Europa alemanizada. Entonces, una vez llegados, digamos después de 1 año, como en nuestro caso en Perú, tuvimos allá 1 año y estuvimos bien por muchos meses. Estábamos contentos y después el Señor nos dijo, deben trasladarse de aquí. Hay problemas de crimen. Nosotros somos blancos y el blanco se destaca mucho en Sudamérica. El blanco en diferentes naciones son índice de dinero, aunque no lo tenga. Por eso creían que nosotros teníamos dinero, pero nosotros somos misioneros y como misioneros vivimos. Entonces yo iría con mucha calma en invertir dinero en el primer país que les pueda parecer atractivo, a través de fotos en internet o también a través de las agencias de viaje, diciendo, miren los arroyos, los pescaditos, los ríos, el paraíso en la tierra. Despacio, despacio. No son así las cosas. No todo lo que brilla es oro. Entonces, aunque si van en un lugar, a cualquier nación, para hacer un periodo de verificación o de patrulla,
no es garantido. Nosotros estuvimos varios meses en Perú y todo parecía bien hasta que el Señor nos dijo, no, porque hay problemas de crimen. A la gente las asaltaban, las robaban, las asesinaban y esas cosas aumentarán. Entonces debemos dar consejo. Entonces pidamos al Espíritu Santo, porque nosotros hemos estado viviendo acá por 11 años en Sudamérica. Lo que podemos decir es esto, que cuando se trasladen, cuando lleguen a su destinación, lo más importante que deben hacer es relajarse, dormir, reposarse 3, 4, 5 días sin ningún afán, porque el afán les hará tomar decisiones equivocadas. Deben mirar cómo se sienten, si se sienten a gusto en aquella nación. Primero que todo, controlen cómo es la situación del crimen. Pregunten a un taxista o en las tiendas o en kioscos. Dice la hermana Gloria que un buen lugar donde te pueden aconsejar sobre eso son los bomberos. Entonces controlen qué sucede en la situación del crimen y vean si las fuerzas del orden funcionan. En Perú no funciona. Toda la zona Incas no funciona. Perú, Ecuador, Bolivia, no funciona la policía, porque no son respaldados por el gobierno y entonces no hacen nada. Y entonces hay crímenes por todas partes. Si después de un espacio de tiempo ustedes prefieren transferirse, háganlo. No tengan miedo de hacerlo. Será fácil si no invierten el dinero. Si invierten mucho dinero en una casa, por ejemplo, que es la cosa peor que pueden hacer, entonces, ¿cómo harán para moverse? Morirán en esa casa antes de transferirse a otro lugar, en tantos casos. Dice la hermana Ángela al hermano Giuseppe. Entonces, tú dices de escoger el país de destinación, ir allí y esperar algunos meses o un año antes de decidir de invertir para ver si esa es verdaderamente la destinación final o si debe cambiar lugar. ¿Eso es lo que dices? Responde el hermano Giuseppe. Sí, eso es lo que digo. Continúa con otra pregunta la hermana Ángela. ¿Y si uno no quiere esperar meses o un año con esos fondos en el banco porque no se sabe cuándo llegará esa quiebra financiera y no quieren arriesgarse de perder todo el dinero? ¿Qué haces? Responde el hermano Giuseppe. No debes esperar un año, pero al menos una semana aquí, una semana allá. También depende de tu protección espiritual, del contacto que tú tengas con el Señor. Si tú tienes una buena comunión con Jesús, te bastará pocos días, pero si tú eres poco espiritual y la Biblia la lees menos que el periódico, es lógico que pasarán años antes de entender. Depende de nuestra comunión con Jesús. Depende si tú te pones de rodillas a orar y oras hasta que recibas una respuesta. Mi experiencia es que después que oras fuertemente 2, 3 días, el Señor te habla y trata de no ir demasiado por profecías. Dios me dijo. Hay muchos hermanos que dicen, Dios nos dijo, Dios nos ha mostrado, sentimos de parte de Dios. No nombren a Dios en vano. No busque de andar demasiados espiritualizados, demasiados proféticos, porque el Señor deja en tantas cosas que decidas tú, con tu razonamiento, según tu sabiduría, según tus deseos, según tus elecciones. El Señor no te mueve como un peón del ajedrez. El Señor pone una elección delante de ti, pero si tú tienes una buena comunión con Jesús, le dirás, Señor, abre o cierra la puerta. Al principio te puede parecer que esto es lógico, que es del Señor. Mira las ventajas. Yo deseo esto. Puede ser la elección errada. Inviertes el dinero y después lo pierdes.
y a veces es difícil recuperar. Vender no es como comprar. Compras en 10 minutos. En cambio, para vender pueden pasar años. Cuidado con gastar dinero en la dirección equivocada. Después de tantos años, aquí nos informamos a través de taxistas de aquí y de allá. Mi consejo a los hermanos que tienen fondos en el banco: no inviertan en casas. Las casas son como trampas. Y les explico por qué. Deben invertir en terrenos, los que tengan dinero para invertir. Si el terreno produce algo, con ese dinero pueden pagar el alquiler. Pero si ustedes dicen, quiero ahorrarlo del alquiler, me compro la casa. Y si te trasladas, piensas, la dejo allí después de un año cuando regrese, y cuando regreses encuentres que alguien se apropió de tu casa. Y la policía no los echa, no echan afuera a los que se apropian de tu casa. Porque la ley está a favor de los que ocupan las casas. Entonces, cuando se sientan cómodos en el lugar de destinación, entonces cuando puedan empezar a invertir, después de haber esperado un tiempo suficiente, algunos meses para otro, o días para otra persona, o semanas para otro, depende de vuestra comunión y contacto con el Señor. Proverbios 24:27 dice: prepara tus labores afuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Proverbios 24:27. Dice el hermano Giuseppe: entonces, primero el campo. El campo es una cosa simbólica, pero en este caso es literal. Yo tomé consejos aquí y allá. La mejor inversión que pueden hacer es el campo. ¿Por qué? ¿Por qué un pedazo de tierra? Porque la tierra produce, porque todos los precios caerán. Continúa diciendo el hermano Giuseppe. Pasaba por un lugar y veía que vendían sillas a mitad precio, escritorios a mitad precio, muebles a mitad precio, porque la gente puede prescindir de ella, pero la comida continúa a subir de precio. Las fresas, el trigo que se vendía a una cierta cifra, ahora se venden al doble. Los alimentos aumentan, siempre aumentan. Entonces, una de las cosas sabias que pueden hacer es comprar un terreno o también alquilarlo si no tienen mucho dinero. Pueden alquilar un pedazo de tierra y pueden sembrar, por ejemplo, trigo. Es lo más fácil, es lo que pide menos mano de obra. Una máquina siembra, una máquina va rociando lo que debe rociar y otra máquina recoge, y ustedes no deben hacer nada. También hay otras cosas que también pueden hacer, pero en este caso deberán trabajar en ello, cooperando. Continúa diciendo el hermano Giuseppe: he hablado con un campesino que me decía que para mantener la familia se necesitan más o menos 30 hectáreas de tierra alquilada, porque con 10 hectáreas el ingreso no es suficiente, con 20 hectáreas más o menos, pero alquilando 30 hectáreas de trigo es suficiente para mi familia y todos los demás. Y esa es la sugerencia de un campesino de aquí de la localidad, del cual he hablado en pasado. Igualmente yo usaría la prudencia en crear una villa. ¿Por qué? Porque yo no estaría de acuerdo, aunque si te invita un hermano de Radio Blast o un sacerdote o un obispo, yo no estaría de acuerdo. Dice la hermana Angela al hermano Giuseppe: ¿por qué? Es bueno estar con los hermanos. Responde el hermano Giuseppe: no estoy de acuerdo porque hablo a nivel personal. Repito, cada uno haga como quiera. Si hacen proyectos, no digan, el hermano Giuseppe me dijo. No. Hágalo según su fe. Pero yo no lo haría,
¿Por qué? Porque hay mucho problema en una villa. Yo mucho no puedo decirles. Yo puedo solo sugerirles. Yo evitaría hacer proyectos juntos con otras personas, porque cuando las finanzas son incluidas, si en un futuro los deseos o perspectivas cambiasen y fueran diferentes, lo vemos en Génesis 13, Abraham y Lot. En esto también sucede en las mejores familias. Es mejor que cada uno sea responsable de su propia familia, de sus propias finanzas, de su propia tierra. De esa manera no estarás casado financieramente y económicamente con otra persona que podría cambiar de idea el día de mañana. Dice la hermana Ángela, esto lo hemos visto con frecuencia, personas que se unieron con buenas intenciones para servir a Dios juntos, pero después de algunos meses o algunos años tenían deseos diferentes. Y no es que uno de los dos estaban actuando de manera equivocada o que querían servir al diablo. No, los dos iban adelante por Jesús, pero por caminos diferentes. Estaban en desacuerdo entre ellos y decidieron separarse. Y esto sucede con frecuencia. Dice el hermano Giuseppe, cuando has hecho un matrimonio financiero, estás atrapado. No es fácil divorciar un proyecto financiero. Los mejores amigos se convierten en enemigos. Lo hemos visto suceder. Las finanzas deben ser divididas, a no ser que se convierta en una familia. Y nosotros aquí en comunidad somos como una familia. Son ya más de 20 años que estamos juntos aquí. No hay problema. Aquí no peleamos por dinero. Si hay poco para todos. Y si hay mucho para todos. Aquí condividimos todos. Pero si ustedes no son así, tendrán grandes problemas si tienen las finanzas en común. Hagan como quieran, pero mi sugerimiento es que hacer una villa con otras personas, cada uno tendrá sus cosas, pero también tendrán tantas cosas en común. El portón de la entrada, los horarios. Y además, yo soy contrario de comprar una casa, dice el hermano Giuseppe. Proyectos de evangelización, sí. Comprar casa o terreno en común, no. Si quieren condividir las finanzas para comer hoy, comer mañana, una semana, está bien, pero nada más. No compren una tierra juntos. Es una gran equivocación, dice el hermano Giuseppe. Porque la tierra se puede utilizar en tantísimas maneras. Tu visión puede cambiar, como también la visión de las otras personas con las que te comprometiste financieramente. Uno puede pensar hacia una dirección y el otro hacia otra dirección, como Abraham y Lot. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Se dividieron. En el sistema mundial opresivo como el que viene, proyectos como lo de las villas son contrarios a la privacidad que el Señor nos ha mostrado de adoptar. Por ejemplo, en Nigeria, tiraron una bomba en una iglesia. Murieron 80 cristianos que estaban orando. No hagan comunidades grandes, deben de ser máximo 8, como las que les dije antes. Cuando sean más de 8, divídanse, repártanse como las manchas del leopardo. Pregunta a la hermana Dora, ¿está bien lo que dices? Sobre el hecho que es mejor no hacer proyectos financieros juntos y no poner el dinero todos juntos. Pero si 2 o 3 parejas de hermanos que son cada uno separados en la parte financiera, pero quieren vivir cerca, uno aquí, el otro allá y el otro al otro lado de la calle, o sea, cerca, ¿se puede? Responde el hermano Giuseppe, sí y no. No pongan todos los huevos en un panal. Cerca sí, pero no demasiado. Porque si hay persecución, por ejemplo, aquí en Sudamérica los blancos
se destaca mucho y llama la atención, sobre todo en algunas naciones mucho más, por ejemplo como en Perú, Bolivia, Ecuador, muchísimo. En otros países como Chile, Argentina, Uruguay y Brasil ya es un poco menos. En un país donde el blanco se destaque mucho, yo no iría. No vayan donde sobresale mucho. Dice la hermana Dora, pero si no están en un país donde el color de la piel no se destaca mucho y tienen sus finanzas separadas, ¿pueden vivir cerca? Responde el hermano Giuseppe, no demasiado, porque a los blancos se les reconoce. Aquí se les llaman los gringos, que son los americanos, pero que también los llaman así a los europeos. Tradicionalmente los gringos son los ricos, entonces en esas zonas donde hay gringo, 1 o 2 o 3 casas que no están lejos la una de la otra, ¿qué van a decir? Ahí viven los gringos. Y así lo visitarán a todos, porque estarán cerca, demasiado cerca, los unos con los otros. Está por llegar un torrente de crimen mundial. Por este motivo no estén demasiado cerca. Digamos que con el auto te emplees al menos unos 10 minutos para llegar a la casa del otro hermano, pero no que vivan en la misma calle, logrando verse desde la ventana. Por seguridad deben de estar separados al menos algunos kilómetros de distancia. Un día estarán agradecidos por esto. Sé que es cómodo, un hermano aquí, otro hermano allá, comamos algo, pero no es que puedes siempre vivir comiendo. El diablo anda como león rugiente. Debemos pensar que estamos en guerra. Debemos dispersarnos como manchas de leopardo. Todos los huevos no deben estar en el mismo panal. Y es el error que cometen las iglesias de los domingos en la mañana. El que les quiera dar fastidio, ya saben dónde encontrarlos. Acuérdense de eso. Miren lo que sucede, que echan bombas dentro de las iglesias porque tienen un horario pegado en la ventana. Entonces vienen los hijos del diablo a echar las bombas por las ventanas, como sucedió en Nigeria y en otros lugares. Nosotros, por ejemplo, no evangelizamos en nuestra zona de donde vivimos. Vamos a otras áreas. En nuestra zona somos personas normalísimas. No somos una misión ni una iglesia porque nosotros hacemos todo en privacidad. Somos lógicamente una iglesia, una comunidad, pero nadie lo sabe. El diablo no debe saberlo. Y si el diablo lo sabe, no puede decirlo a nadie, porque nosotros aquí decimos buenas tardes y buenas noches y basta. Sí, máximo que somos creyentes, sí, porque hay creyentes por todas partes en Sudamérica. Son todos evangélicos o católicos. Vemos a los mormones que pasean con su tarjetica escrito anciano. Yo no lo haría, dice el hermano Giuseppe, porque eso llama la atención. Cuidado con evangelizar al dueño de la casa. Cuidado con evangelizar al vecino o que dicen, está enfermo, vamos a orar. Pero cuidado que un mañana se pase la voz que ustedes son los que oran por los enfermos. Son la iglesia, la secta, el grupo, la comunidad. Las cabras no faltan nunca y ellos les crearán un grande problema. Entonces, no les aconsejo. Por eso Jesús, cuando sanaba a las personas, como en Juan capítulo 5, sanó a una persona y le dijo, no lo digas a nadie. Y aquel se lo dijo a todos. Y Jesús fue perseguido. Dice la hermana Ángela. Entonces, tengan cuidado cuando tengan que invertir el dinero que tienen, porque el dinero se acaba. Mejor es ir al lugar de destinación, controlar bien aquella nación, en especial la seguridad y el crimen.
Y cuando estén seguros que están en el lugar correcto, invertir sobre todo en terrenos y no en casas, porque la casa no produce un ingreso mensual, pero el terreno sí. Dice el hermano Giuseppe, tú dices que comprando la casa ahorrarías. No, no ahorrarás nada. Te va a costar más. ¿Por qué? Porque tratarás de venderla y no lo lograrás. Dices, la dejo ahí por 2 años si no la encuentras ocupada, como dice el hermano Giuseppe. Hay zonas en Argentina que no te alquilan la casa, hasta ciudades enteras, regiones, que no te alquilan la casa si no tienes una garantía bancaria que paga el banco, si tú no pagas. Y es difícil obtener esas garantías. Garantía de 2 personas que paguen por ti, por si acaso tú no pagas. 2 personas deben garantizar por ti, firmar el contrato, porque tienen miedo de que la gente entre en el apartamento, pague un mes y después no pagan más. Y no puedes hacer nada. Entonces, en vez de comprar, es mejor alquilar. Y en la mayoría de los casos no te piden esa garantía. Solo en algunas zonas te piden eso. Les aconsejo de alquilar o comprar terreno y crezcan en la agricultura porque aumentará siempre de precio y les dará todo aquello del cual tienen necesidad. Dice la hermana Angela al hermano Giuseppe. Te leo un comentario recibido de parte del hermano Giuseppino. Dice, hermano, es lo que me sucedió a mí. No fui prudente en comprar un camper con unos hermanos. Al inicio teníamos todos la misma idea. Después de varios meses, uno decía a la derecha, otro a la izquierda, al punto tal que entendí la lección. Vendimos el camper, pero la cosa que aprendí es lo que está diciendo el hermano Giuseppe. Cuando escuché la pregunta del hermano Paolo, lo que me preocupaba de esa idea era hacer una villa con otras personas. Si suceden problemas con los hermanos, imagínense con personas normales que no son hermanos en la fe. Lo mejor que podemos hacer es ir con mucha calma en el asunto de hacer uniones. Primero prueben sin dinero, pero cada uno comprometido, y ver qué sucede primero que todo en lo espiritual. Si funciona bien, si hay unidad, etc. Dice el hermano Giuseppe, para mí una villa es muy peligrosa, porque después se puede regar el comentario que ahí vive una familia de gringos, 5 familias blancos, o sea, dinero, y si también evangélicos, dirán, y son cristianos, entonces la reputación será que son cretinos prácticamente. Entonces eso llamará mucho más la atención a los delincuentes porque el cristianismo mundial de hoy son pasivos, duermen y bastan. Entonces, el cristianismo es como una perla de tener escondida, sacarla solamente cuando es el momento y que no se vuelva como en Mateo 7, perla a los cerdos y lo santo a los perros. El cristianismo va usado con moderación y no solo para abrir la boca y hablar y decir aleluya, aleluya. Mejor cállense, dice el hermano Giuseppe. Jesús no lo hacía, decía, no digas a nadie que te he sanado. Juan 5. Y aquel coge el trombón y lo dice a todos inmediatamente. Llega la persecución. La villa, ustedes pueden hacer lo que quieran. Para mí es un lazo, una trampa. Una villa depende de los demás que viven contigo. Deben reunirse, deben votar. Queremos un garaje, lo queremos eléctrico. No, no lo queremos eléctrico. Queremos un guardián. No, no lo queremos. Queremos estas reglas. No, no las queremos. Tú tienes un perro que ladra. No, no lo queremos. Tú tienes un perro que a mí no me gusta, es peligroso. Los perros son necesarios, pero hay gente que no los quiere. Una villa es como vivir en un edificio
con 50 apartamentos o 25 apartamentos. Yo no se lo aconsejo a nadie. Sí, está bien, son cabañas dentro de una villa, pero es lo mismo. Este es mi consejo. Ahora vayan a la presencia del Señor y ustedes decidan. Bendiciones, hermanos.